empezamos a escudriñar el capítulo 1, saber y entender el significado de cada uno de esos versículos. Amén. Empezamos la semana pasada donde habíamos dicho el significado de la palabra Apocalipsis. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo es? Revelación. ¿Revelación de qué? De las cosas futuras, de las cosas que van a acontecer. Habíamos dicho que el libro del Apocalipsis se divide en tres partes. ¿Cuáles son? Las cosas que eran, las cosas que son y las que van a ser. Pasado, presente y futuro. Amén. Habíamos empezado entonces con lo que era el capítulo 1, desde el versículo 12 al 16, ¿recuerdan? Vamos a volverlo a leer para ir deteniéndonos en cada uno de esos significados, para entender un poco más qué es lo que quiere decir, o qué fue lo que quiso decir Juan con la descripción del Señor en ese momento. ¿Amén? Juan capítulo 1, del verso 12 al 16. Juan. Sí. Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 12 al 16. Ya saben que a mí me gusta que ustedes me acompañen con la lectura. Enseño yo y aprenden ustedes. Amén. ¿No van a aprender? ¿No van a aprender? Amén. Así es, de ustedes aprenden. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habíamos dicho la semana pasada que esta característica era la descripción en la que Juan veía reflejado a Dios, en este caso a Jesucristo. Habíamos dicho que si tomamos esta descripción literal, íbamos a encontrar un fenómeno, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo no es ningún fenómeno, es un ser igual que nosotros. Amén. Con la única diferencia de que Él es una deidad. La semana pasada habíamos dicho que, empezando el texto, reflejaba que decía que Él era el Hijo del Hombre. Habíamos dicho que significa lo que es el poder de la resurrección. Amén. Habíamos dicho que la ropa larga que le llegaba hasta los pies era la forma en ponerlo a Él como un rey, como un sacerdote, ya que según lo que dice la palabra es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Lo ponía en su autoridad de lo que dependía. También habíamos dicho de que según el texto habla de que tenía un cinto de oro en el pecho. Este cinto es un simbolismo que refleja a los reyes, ¿ok? Que diferencia a los reyes de los demás. La siguiente descripción dice que sus cabellos eran blancos como la nieve. El cabello blanco en Cristo indica lo que es la eternidad, ¿ok? Indica que es un ser santo, que hay una santidad y una eternidad en Él. También dice que sus ojos eran como llama de fuego, según el texto 14. Esto indica que los ojos de Cristo atraviesan como rayos. Amén.
penetran al interior de nuestras vidas. Son señal o es una señal de omnisciencia. Todo lo ve, todo lo sabe, según Salmo 139. Cristo conoce toda nuestra vida, porque Él tiene el poder de ver todas nuestras obras. Por eso dijo a las 7 iglesias de Asia: yo conozco tus obras. A la mayoría de las cartas siempre se presentaba diciendo que yo conozco tus obras. O sea que para Él no hay nada oculto. Él todo lo sabe. Amén. Amén. También dice el versículo 15 que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un oro. Esto nos habla de la potencia que tiene el Señor para destruir todo lo que pisa. Esto es un símbolo de victoria. Con sus pies hollará a los impíos y a los ateos. Como texto, pueden anotarlo, lo leen después con calma en su casa. Tenemos Apocalipsis 19:15 y Salmo 91:13. Amén. Luego dice que su voz es una voz de truenos como de muchas aguas. Versículo 15. La voz del Señor es tan poderosa que es comparada con el ruido de muchas aguas. No se puede evitar oír el ruido de las aguas de una cascada o de un río crecido, al igual de que no podemos evitar el oír la palabra de Dios. Sea donde sea, estemos donde estemos, siempre hay un lugar donde hay alguien predicando, donde hay alguien evangelizando. Y por más lejos que a veces nosotros estemos, siempre se escucha la voz de esa persona, hablando la palabra del Señor. A esto se refiere, su palabra. La puede escuchar todo el mundo. Cuando Él habla directamente, dice la palabra que su voz es como un estruendo. Amén. Luego dice que una espada de 2 filos sale de su boca. Esto indica lo penetrante que es la palabra de Dios. Vamos a buscar rápidamente Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el Estaban espíritu, todas temblorosas. las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra, según Apocalipsis, que una espada de 2 filos sale de su boca. El contexto lo tienen allí. Amén. ¿Se entiende? Ok, esto es lo que es la descripción que dio Juan en el momento en que Jesucristo se le presentó. Si retrocedemos un momento nuevamente al versículo 12, dice: y me volví para ver la voz que hablaba con quién, con Juan, ¿verdad? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. A partir del 13 empieza a hablar sobre la descripción de Jesucristo, pero en el 12 él dice algo importante: 7 candeleros de oro. Ahora vamos a ver qué son esos 7 candeleros de oro. ¿Saben qué es un candelero? No me vayan a decir que algo que echa candela. Un candelabro. ¿Ustedes han visto los candelabros o candeleros que usan los judíos? Eso es un candelero. ¿Ok? A eso se refiere, eso fue lo que vio Juan. Ahora, les pregunto, ¿qué creen ustedes que son estos 7 candeleros? ¿Las 7 qué? Vamos, ya dile sin miedo, no te voy a regañar. Las 7 iglesias, amén. Siendo esta Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna y ¿cuál es la otra? La Odisea. Amén. Ahora,
Como habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre estas 7 cartas, vamos a empezar a conocer primero qué son estas 7 cartas. Éfeso representa lo que es la iglesia apostólica. ¿Por qué representa la iglesia apostólica? Porque fue la primera iglesia constituida. ¿A través de quién? De los apóstoles. Amén. Esta iglesia, cronológicamente, está representada desde el 36 después de Cristo hasta el año 100. Amén. Desde el 36 al 100. Cronológicamente, esta carta va dirigida para ese tiempo. Antes de Cristo. Siguiente, para los que toman apunte. Pérgamo representa la iglesia estatal. Decirle la que sigue, para no ponerse la desordenada. Después de Éfeso viene Esmirna, ¿ok? Éfeso. Esmirna representa la iglesia perseguida. Esmirna representa la iglesia perseguida. Desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. 313, sí. Qué horrible. No sé, Ya se la voy a decir, va a ser que me brinque esa iglesia. Del 100 al 313. Ahora sí viene Pérgamo. Representa la iglesia estatal. Y va desde el 313 es la 1, es la 2. hasta el 540 después de Cristo. 540. 540. Luego viene Tiatira. Esta representa a la iglesia papal o al Vaticano. La iglesia papal. Y esta va desde el 540 hasta 1517 después de Cristo. Luego viene Sardis, que representa la iglesia reformada. La iglesia Sardis, que representa a la iglesia reformada. Va desde 1517 al 1790. Luego le sigue 1790, sí. Luego le sigue la Carta de Filadelfia. Esta representa a la iglesia misionera. Va desde 1792 hasta el año 1900. 1792 hasta el 1900. Y por último tenemos a la iglesia de la Odisea. Que esta representa la iglesia apóstata. Esta va desde el año 1900 hasta la actualidad. O sea que esa carta va dirigida ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Quiere decir que bíblicamente nosotros somos la iglesia apóstata. Y según Pablo, en varias de sus cartas decía que algunas personas, algunos cristianos apostatarán. ¿De qué? ¿Qué es apostatar? Primero me imaginé Negar, eso, pero que blasfemar,
apartarse de una fe que ya conoció. Eso es una iglesia apóstata. Quiere decir que si la palabra dice que la Odisea representa esto y nosotros estamos en el tiempo de la carta a la Odisea, todos somos unos apóstoles. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Ahora, ¿cuál es el significado de cada nombre de esta iglesia? Lo que dijimos anteriormente es la representación que tiene cada una después de la muerte de Cristo hasta este momento. Ahora vamos a ver el significado de cada palabra. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa el deseado. Éfeso significa el deseado. Esmirna significa mirra. Mirra. Pérgamo significa casamiento. Tiatira significa olor a incienso. Sardis significa aquellos que salieron afuera. De lo que están anotando, si se quedan me dicen. Juicio al pueblo. Amén. Juicio al pueblo significa la Odisea. En sus casas, con calma, luego que terminemos el estudio, ustedes van a ver la comparación o la parecencia que tiene el significado de cada una de estas palabras con la representación de cada una de las iglesias. Y van a ver cómo el Señor fue estructurando todas estas cartas mucho antes de que, por lo menos en el caso de Juan, conociera todas estas cosas en todo este tiempo. Amén. Ahora, ¿por qué se representa la iglesia por medio de un candelero? La función del candelero es alumbrar. De igual manera, la función principal de la iglesia es alumbrar, ser luz. Ser luz en medio del mundo que está hundido en tinieblas. Amén. Amén. Vamos a leer rápidamente Mateo 5, del 14 al 16. Lo leo rápidamente. Vosotros sois la luz de ¿qué? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del alamud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en donde. O sea que nosotros como iglesia somos luz. Y según la representación entonces de las iglesias somos candeleros, porque venimos a alumbrar la verdad de Cristo. Amén. En el mundo lleno de tinieblas. Amén. El candelero no tiene una luz propia, lo recibe de otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? No me vayan a decir que el fuego. La vela. No. El espíritu. El aceite. El aceite. Usted le echan aceite a un candelero para que pueda prender. En aquel momento no existía la gasolina, no existía gasoil, no existía nada de eso. Ahora, ¿quién es el aceite en este tiempo? ¿Quién? Abraham. El Espíritu Santo. O Ramón. Amén. De igual manera sucede en la iglesia, necesitamos el aceite, que es el Espíritu Santo, para poder alumbrar la verdad de Cristo. ¿Qué representa? Versículo 16, Apocalipsis 1. ¿Qué dice? Aquí nos vamos a pasear bastante, hermanos, en la Biblia. Versículo 16, capítulo 1 de Apocalipsis. Y en su
diestra 7 estrellas. Ok, hasta ahí. 1:16. Tenía a su diestra 7 estrellas. Habíamos dicho la semana pasada que la Biblia es, que Apocalipsis es un libro simbólico. Habla de muchos simbolismos. Encontramos el primero que es el candelero. Ya sabemos que entonces no es candelero, sino es Las iglesias. las iglesias, Ajá. ¿verdad? Ahora encontramos otro significado que son las estrellas. Habíamos dicho la semana pasada que en Apocalipsis las estrellas tienen 3 representaciones. Una de ellas son ángeles, otra de ellas son las propias estrellas, otra, según el conocimiento que tenía Juan, para él las nombró estrellas, pero para nosotros, lo vamos a ver más adelante, quiere decir que son los satélites, son todas estas naves espaciales, que él no tenía ese lenguaje actualizado y lo nombró conforme al conocimiento que él tenía para aquella época. Y tenemos otra representación de otras estrellas. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que son estas 7 estrellas que estaban a la diestra del Padre? No, la iglesia son los candeleros. Ahora, ¿quiénes son estas 7 estrellas? ¿Y cuáles son los 7 ángeles? Gabriel. Dijo la mitad. El 1:20 dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. La palabra dice, escríbele a los 7 ángeles de... Los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ajá. Los 7 ángeles de las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quiénes son estos 7 ángeles? Ya sabemos que las Los estrellas pastores. son Los pastores. los pastores, ¿verdad? Los 7 ángeles que se refiere aquí, o las 7 estrellas, hablan de los pastores. Juan, Jesucristo le dice a Juan que le escriba estas 7 cartas A los pastores. 7 pastores de estas provincias: Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Tiatira, Sardis, Laodicea. Habíamos dicho que hay profecías que tienen un doble cumplimiento, ¿verdad? Estas cartas tienen un doble cumplimiento. El primero, ¿cuál fue? Al momento en que estas iglesias recibieron la carta. Porque eran unas regiones en aquel momento donde el Señor necesitaba hablar. Y Juan les manda estas 7 cartas. ¿Cuándo viene el segundo cumplimiento? En el tiempo en el que estamos hoy. Esas mismas palabras eran para esa época, para esas 7 iglesias, y esas mismas palabras son para estas épocas que acabamos de desarrollar ahorita, desde el 36 hasta la actualidad. Amén. Dividido en estas 7 épocas, como fue, por ejemplo, Éfeso, que fue del 36 al 100 después de Cristo. Ahí se empieza a cumplirse el segundo cumplimiento de esta profecía. Amén. ¿Estamos entonces en qué tiempo? ¿O en qué carta? ¿Cuál? La apóstata. ¿Y esa cuál es? La Odisea. Amén. Ok. La palabra ángel significa mensajero. Los pastores son mensajeros de Dios para las iglesias y para el mundo. Eso quiere decir que los pastores tienen que tener una conexión con el Señor para poder ser mensajeros de su palabra. Y la mejor conexión que pueden tener con ese Señor a través del Espíritu debe de tener el aceite para poder ser Eso me luz pasa cuando Miguel lo en cae. el mundo. ¿Correcto? Me pica. ¿No? Sí, ahí. No sé, creo que quedaron No, no escucho. con el logo aquí cargando. ¿Son qué? Mensajeros. Y para ellos poder dar un mensaje tienen que tener un fiel contacto con el que envía el mensaje. En este caso es Dios, el Señor. Espíritu Santo.
para él poder tener, el pastor, ser un buen mensajero, necesita tener una buena conexión con el Señor. Y debe de tener, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo para tener una conexión con el Señor, para poder llevar la palabra y así ser luz ¿de qué? De la casa, de las tinieblas, del mundo, luz del mundo. Amén. Entonces los pastores son mensajeros de Dios para la iglesia, para dar una palabra clara, una palabra viva, una palabra eficaz. Amén. Vamos a leer rápidamente Lucas 7:24 y otro que busque Lucas 9:52. ok. A veces uno no puede sacar todo, entonces no puedo ponerla porque se ve poquita gente. Está bien. Lucas 7:24 y Lucas 9:52. 9, Ajá, 9, 52. Cuando se fueron los, Ajá. Ahora quieren leer todo al mismo tiempo. cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Cuál fue el otro hermano? 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Esto habla de que ellos, como mensajeros, ocupan de hacer lo que el Señor les mandó. Amén. En una 7:24, ¿no? Dice que lo envió afuera y que le preparasen una caña. Y en esta segunda dice, como dice la segunda, varón, Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. empezando dice que le envió ¿qué? Mensajeros para hacerle preparativo. Cumple la función de lo que es tener una ordenanza, ser obediente. Amén. Por último, para concluir, dice que estaban en su diestra. Las 7 estrellas estaban en su diestra. Quiere decir que todos los pastores dependen del Señor y que a la vez el Señor los protege. Y por supuesto que Él es el principal de los pastores. Amén. Estando en su diestra, tienen la capacidad y la potestad de resguardarlos, de cuidarlos, de estar siempre pendientes de estos mensajeros, de estas estrellas, para que ellos puedan cumplir el rol por el cual fueron enviados, y es apacentar la grey, apacentar las ovejas. La próxima semana vamos a empezar entonces con la primera iglesia, que es el mensaje de la iglesia a Éfeso. Vamos a empezar entonces con Apocalipsis 2, del 1 al 7. Léanse el capítulo 2 en su casa con calma para que puedan entender esto que vamos a empezar a desarrollar. A partir de este momento vamos a empezar a hablar del doble cumplimiento. Del primero, que fue para aquella época, y del segundo, que pertenece a 36 hasta el 100 después de Cristo.